más que física, yo decía, memoria virtual que puedo usar en mis aplicaciones. ¿Se entiende? Sí. Y volviendo a la pregunta original, no te va a pasar eso. No te va a pasar eso. En estos proveedores World Class, en general, se juegan mucho cuando, o sea, si alguna vez pasar una cuestión así, puede salir en todos los medios y el otro proveedor le va a atacar y digamos, arriesgan mucho a nivel marketing. Inclusive tienen servicios que pasa al revés. Por ejemplo, una de las características de S2 que le han agregado hace un tiempo, te dan una especie de changüí para arriba en lo que es velocidad, por ejemplo, de CPU, ¿sí? Lo que llaman créditos de CPU. Te dicen, bueno, yo te doy esto, pero además vos tenés un changüí por determinado tiempo. Entonces, tus aplicaciones en un determinado tiempo empiezan a consumir un poco más, porque tienen mayor demanda. Es como que escala un poquito para arriba. Y de acuerdo a cada máquina es calculable todo eso. Entonces tienen como un turbo, ¿no? No, y eso les da, por ejemplo, creo que Azure no tiene esas características, No tiene. Por lo menos todavía no lo tiene, y eso te da un plus, porque la verdad es que se tornan bastante competitivas las máquinas. Es justamente el proceso al revés. Lo que pasa todavía con los proveedores de nube, todavía y probablemente por mucho tiempo más pase, tienen muchísima capacidad ociosa en algunos momentos, ¿no? Entonces, esa capacidad ociosa si tienen la capacidad por software de poder aprovechar esa capacidad ociosa, te van a dar esos servicios adicionales porque la verdad, desde el punto de vista del cliente, es muy útil. Hay veces que, por ejemplo, a nosotros se nos disparan los niveles de uso de CPU mucho, y bueno, y en esos momentos adorás que te den un poco más de oxígeno en las máquinas, ¿no? Sí, no pasa que te cagan. Y generalmente cuando usás máquinas virtuales, terminás estando más ocioso de lo que podrías. Sí, ahora lo vamos a ver un poquitito sobre algunos ejemplos. De hecho, o sea, generalmente las aplicaciones que hacemos son aplicaciones, a mí me gusta decirle como de picos o de ráfagas. Tienen horarios que están arriba y después generalmente por las noches están bajas. Entonces, también hay mucho tiempo ocioso y la máquina grande la tenemos para un 8 horas de día de laburo. Y después como que la máquina queda bastante libre. Bueno, ese es un gran tema dentro de lo que son los servidores virtuales, ¿no? Uno utiliza pocos recursos del servidor. Primero, como dijo Martín, 8 horas de trabajo. Pongámosles 10, 12 horas de trabajo, ¿sí? Segundo, en los picos de esos horarios, la máquina tiene que responder bien para la aplicación, entonces tiene que estar muy sobredimensionada para esos pocos momentos, y a la larga uno termina utilizando en promedio el 20% de un servidor, ¿sí? Entonces está pagando, pongámosle a precios de recién, que yo les hacía una cuenta rápida, $30 por algo que está realmente utilizando $6, ¿sí? Y no tiene otra forma de hacerlo uno, ¿no? Porque las máquinas virtuales se contratan por hora. Yo no puedo andar fácilmente diciendo, bueno, a ver, si bien puedo agarrar una máquina y transformarla en otra, para lograr hacer eso la tengo que apagar y volver a encender. Entonces, muchas veces eso me invalida poder hacer eso y continuar con la operación normal de un sistema. Son raros los sistemas, no tendrían mucho sentido. De que yo termino el día, la apago y después la prendo de vuelta. Bueno, podría pasar y ahí directamente no la uso a la noche. Entonces estoy pagando por hora. Bueno. Profe. Sí. Quería preguntarle una cosa. Cuando nosotros querramos utilizar un servicio como este es el precio del que vemos por hora, pero hay una especie de tiempo en un contrato para que tengamos que usar, no sé, por ejemplo, queremos usar tal servicio, pero tenemos 2 semanas que tengamos que usarlo sí o sí, por más que el precio sea 0,0 algo por hora. No, tipo en este caso un no. uso obligatorio. No, hay algunos servicios que sí, pero tendrías que leer, son los menos, y muchos te los fraccionan. Te lo fraccionan. La mayoría, o sea, la tendencia de la nube va a fraccionar lo más posible. Es más, te diría que yo no sé si la hora no va medio con decimales, ¿eh? Cómputo a granel. Sí, en general no. Por ahí algunos servicios sí, tenés que contratar algo y tienen un mínimo.
Después en casi todos los servicios tienen un free tier, o sea, una capa de prueba que cuando sacan una cuenta, por ejemplo, en este caso creo que el free tier aplica a las máquinas de más A las chiquititas. micro. Sí, ahora han largado, las small, han ¿no? largado un montón. Antes estaba la T3, la T2 Sí. micro y se acabó y ahora largaron todas estas de acá. Mirá. Sí, que son muy, muy chiquititas. Sí, eso está bueno. O sea, vos te registrás y tenés una capa gratis. O sea, podés usar esas máquinas chiquitas y gratis, por un tiempo, una cantidad de uso. Eso está muy bueno. Sí, está De muy hecho, bueno. generalmente para una aplicación que hagamos así nosotros, poner así para jugar, entra en la capa gratuita de una. Si querés compartir Sí, PowerPoint. ok. Gracias. No. Acá les voy a compartir, voy a dejar de presentar y Martín va a compartir el PowerPoint y yo le voy a compartir algunas cosas de la interfaz de usuario de S2, sí. Sí, había arrancado con VM muy de la parte de precios. A ver, por ejemplo, para que se den una idea, no sé si podemos compartir los dos y ellos pueden seleccionar. Ellos pueden seleccionar a quién ver. Bien. Pero esto te permite revelar, relevar. Me parece que te saca a vos. A ver, veamos. Me parece que te saca a vos. ¿No? ¿Te sacó, no? No me sacó hasta ahora. ¿No? O sea, ellos tienen que elegir a quién. Mira, si yo me acá. Podemos ver los dos a la vez. Ah, perfecto. Bueno, ahí podemos compartir las dos cosas a la vez, entonces. Ellos tienen que ir como mirando. Está bien, sí. Esta es la consola de S2. Miren a Rafa. ¿Sí? Básicamente, bueno, acá tengo como una especie de resumen. Nosotros tenemos varias máquinas virtuales funcionando. Cuando vas a ver cuáles son esas máquinas virtuales, te muestra un listado. Nosotros tenemos un conjunto de servidores. El tipo ahí al costadito. Claro, lo que decíamos recién, por ejemplo, esto dice T3 Medium, ¿sí? Ese es el tipo de servidor, ¿sí? Después, ¿en qué región está? Esto está en Virginia. Dentro de cada región de Amazon, de AWS, hay al menos 3 data centers en cada región. Cada región es, por ahí, un estado de Estados Unidos. A veces hay más de una región en un estado. Y dentro de un data center hay como mínimo 3 data centers en cada región. Por ejemplo, acá iban a poner un data center por la zona de Bahía Blanca, al final quedó medio suspendido, eso todavía no sale, pero la idea es que iban a poner en 3 lugares, con una distancia de algunos pocos kilómetros. Eso tiene toda una explicación de algunas normas que tienen que cumplir para garantizar determinada disponibilidad y demás. Si quieren leer sobre eso, hay un montón de información en AWS que lo explican bien, pero en términos generales se utiliza para eso. Entonces, cuando ustedes ven básicamente la zona de disponibilidad, esto que dice US, Estados Unidos, el 1C, 1B, 1A, es el en determinado data center. Entonces, porque hay veces que si yo quiero generar redundancia y tener esto con determinados niveles de seguridad, no tendría que poner todos los huevos en la misma canasta, digamos, no tendría que poner todos los servidores en el mismo lugar, ¿no? Bueno, hay un montón de datos, números de IP, bueno, un montón de información sobre cada uno de esos servidores. Es más, si yo quiero, puedo ir a ver y empezar a husmear un poquitito más en detalle. Por ejemplo, acá me da toda la información técnica del servidor, del sistema operativo, números de IP, etcétera, etcétera. Por otro lado, tienen todo un sistema de monitoreo. Si se caen las instancias, te mandan alarmas, bueno, un conjunto de cosas de valor agregado que le agregan a las máquinas virtuales que la verdad son muy, muy útiles. Y un sistema de monitoreo de distintas variables. Por ejemplo, acá estoy viendo nivel de CPU. Lo que decíamos hace un rato, por ejemplo, ahí estoy viendo la última hora, voy a pasar a ver las últimas 24 horas. Para que se den una idea, fíjense, esto es lo que decíamos. Este es el nivel de CPU, a ver si lo puedo agrandar. Sí, acá lo puedo agrandar. Sí, lo voy a... Hay algunos picos, se reinicia la noche o algo así. Bien, vamos a ponerlo con menos granularidad para verlo. Un día completo agregado cada 1 hora. Exactamente. Entonces, fíjense, todo esto es lo que se usó del servidor. Casi que acá está utilizando
utilizándose más o menos al 25 o 30%. O sea, hay un 70% de este servidor que no se utiliza. Que no está para nada. Y no tengo muchas chances. Es más, si yo podría hacer esto, vamos a 2 semanas y en lugar de hacerlo cada 1 hora, lo voy a hacer cada 6 horas o cada... Más o menos lo mismo, 30. O cada un día. Sí, 30. cada un día, miren, acá lo 25. tengo bastante, entre 25 y 30. Bueno, entonces, no... En este tipo de tecnologías no tengo más chance de comprarlo entero y pagar pagarlo entero y usar lo que necesito. Eso es lo que decía Rafa de sobredimensionado, porque si se fijan hay momentos que se debe llegar arriba y en esos momentos queda como medio atorado, por decirlo así, y no responde, entonces necesitas por eso, ahí se ve bastante bien los spikes, las subidas. Pero si sacan eso, lo tienen como outlier, la franja del medio está en los 30, 40, 25, depende de cómo veamos. Entonces tenemos mucho tiempo del servidor ocioso. Uh-huh. Bueno, y obviamente tengo parámetros que puedo medir todo. Eso que decíamos recién, no te currarán con esto, y es muy difícil. Todo esto está sumamente medido. Por ejemplo, acá tenés tráfico de red por minuto durante las 24 horas, o sea, tiene un nivel de granularidad y de información, paquetes que salen, que entran a la red, bueno, infinidad de gráficos. Esto es lo que hablábamos de los créditos de CPU, ¿sí? O sea, acá es lo que nos van dando de changüí a medida que vamos necesitando, ¿sí? Obviamente cuando se va un pico te dan un poco más y en algún momento se te acaba. Este es el balance, a ver si yo puedo... el balance, bueno, en este, por ejemplo, no utilizamos, no, prácticamente nunca se nos acabó. Pero por ahí hay otros servidores, no sé, habría que buscar algún servidor que estuvo muy cargado en algún momento, que el balance es, se te acabó lo que te daba ese changüí, listo, ya ahora volvés a la velocidad normal. Eso que parece una pavada es un valor agregado muy, muy, muy interesante. Imagínense que cuando están usando, no sé, están haciendo muchas cosas en su compu y queda todo medio muerto el sistema operativo y necesitan un empujón, le da ese empujón, cuando destraba, afloja. A ver, déjenme ver. Eso está muy bueno. Déjenme ver otra. No es como el Turbo la 286. Funciona. Les voy a compartir ahora. Tengo una preguntita. ¿Te muestra también algún monitoreo, por ejemplo, de cantidad de sesiones abiertas? ¿Sesiones contra quién? ¿Contra la base de datos? Sí. En los servicios de base de datos te muestran métricas de conexiones, de uso, de tiempo. Sí. Sí, pero no, este es de monitoreo de la VM, o sea, estás como monitoreando la máquina virtual, la I/O, el CPU, la RAM, el disco. Ahora, si querés ver conexiones a tu base de datos y estás usando un servicio de base de datos de ellos, sí te dan. Buenísimo, gracias. Acá, por ejemplo, este es un tablerito de CloudWatch, es un servicio de AWS que integra con todo el resto de los servicios que permite monitorear qué es lo que está pasando y hacerte tus propios tableros. Entonces, nosotros tenemos un conjunto de tableros, uno de ellos es este que te permite monitorear lo mismo que veíamos recién, pero las principales variables. En lugar de ver red y todo eso de cada uno de los servidores, vemos todos los servidores a la vez. Voy a mirar ahora, por ejemplo, que es una semana completa con los picos. Periodo, voy a poner cada 6 horas. Entonces, por ejemplo, acá veo todos los servidores que tenemos y los comparo uno con otro. Están ¿sí? bastante bien, toda la misma forma. Sí, están bastante bien porque en los últimos meses anduvieron más o menos en algunos momentos. O sea, las tendencias son todas parecidas, el mismo dibujo con distintas amplitudes. Sí, a ver, en algunos momentos se nos dispararon algunas cositas. Porque cuando llegó el COVID empezamos vamos a optimizar un poquitito los costos y demás, y bajamos algunas características de los servidores. Y acá había, bueno, no se llega a ver, yo porque lo conozco, pero acá había fíjense que hay mucha sobrecarga en estos meses, en mayo, abril. En los últimos meses lo manejamos, lo optimizamos un montón. Pero digamos, todos estos
voy a llevarlo a una vista mucho más macro. En lugar de verlo cada 6 horas, lo voy a ver cada 7 días. Entonces eso me va a dar un panorama de los servidores. Fíjense, acá, claro, se establecieron bastante, hoy andan bastante mejor los servidores. Están todos alrededor del 25% de carga de CPU. Que coincide con lo que vimos hace un rato. Sí, con uno de esos. Pero si ven acá uno, por ejemplo, este servidor, que es el servidor 5, ¿sí? En algunos momentos acá estaba muy cargado. Seguramente eso es que se nos fue en algunos momentos al 100, no tengo duda. A ver si lo vamos a buscar en el otro. El servidor 5, acá está. Ah, pero esto me pone solamente de 2 meses. Pará. Me voy a ir al otro gráfico. El servidor 5, acá está. Y lo voy a ver con un periodo de 1 hora. Fíjense que acá nadie tuvo que ponerse a programar métricas, ¿eh? O sea, eso no tiene precio también. Es conectarle CloudWatch a su servicio y empezar a monitorear. Si alguien tuvo que hacer métricas, se debe estar golpeando la cabeza contra la pared, que esto es tan fácil. Bueno, acá no se llega a ver, pero esos servidores, créanme que en algún momento estuvieron con bastantes picos en algunos meses. Bueno, esas son las cosas que a veces pasan. Cuando uno tiene ese problema, básicamente lo que puede hacer es, bueno, obviamente, deteniendo el servidor lo puede escalar. Entonces puede decir, bueno, le pongo el doble de memoria, le pongo el doble de RAM, voy a tener un tiempo caído de las aplicaciones, depende de lo que tarde en bootear el servidor, pero es una cosa que es muy, muy cómoda, ¿no? La verdad da un valor agregado enorme. Y bueno, y la verdad es que lanzar un servidor de esto es bastante simple. Tengo un botón que puedo decir, bueno, quiero lanzar un servidor, me dice qué sistema operativo le querés poner, elegís el que quieras. Hay como varias opciones. Amazon ya te da algunos sistemas operativos medio preestablecidos y configurados y optimizados para algunos escenarios, o tenés la chance de customizar tus propios servidores. Nosotros, por ejemplo, tenemos servidores customizados específicos para lo que necesitamos nosotros. Ya están todos preparados. Entonces, lanzar un servidor con determinadas aplicaciones instaladas y demás, para nosotros es bastante simple, ¿sí? Y también hay un marketplace de servidores con determinadas aplicaciones instaladas y demás. O sea, esto le da un valor agregado gigantesco al servicio de virtualización de máquinas virtuales, porque, digamos, los otros proveedores no tienen este tipo de cosas. A ver, Azure tiene algunas cosas, Google Cloud Platform tiene algunas otras, y algunos proveedores específicos más chicos tienen cosas muy, muy puntuales, pero la verdad, la variedad de aplicaciones y la oferta de menú que tenemos acá es gigantesco. Yo podría decir, bueno, quiero un servidor con una central telefónica, por ejemplo, no sé, Asterix, probablemente haya algo. A ver, Asterix. Sí, mira. Sí. Windows, hay dos. Bueno, ya tengo una máquina con Windows que tiene instalado, que bueno, después tendré que configurar o hacer algunas cuestiones. Entonces, una vez que selecciono la máquina, suponete, voy a agarrar, voy a hacer una aplicación muy simple. Perdón. Selecciono la máquina y a partir de ahí, bueno, ¿qué tipo de hardware querés? ¿Sí? Pongo acá uno T3A Small, pum, le pongo lanzar y automáticamente dentro de unos pocos minutos ya me dice, acá tenés la máquina lista, te pedirá usuario y contraseña de administrador, la seteás y salís andando. Es muy, muy fácil, casi como eso, por lo menos a nivel básico. Después lo que se puede hacer, y la verdad que es muy, muy útil, lo que hablábamos la vez pasada de infraestructura como código, es posible hacer eso mismo a través de haciendo como una especie de receta para lanzar servidores o para crear servidores, o también por API. O sea, lo mismo que estoy haciendo acá, digo, bueno, quiero una instancia con Windows, con tantos megas de RAM, con esto, con lo otro, lo puedo hacer a nivel API. ¿Para qué sirve eso a nivel API?
para empezar a construir aplicaciones que hablen contra estos servicios. Les voy a mostrar un ejemplito. Nosotros tenemos una aplicación que maneja las aplicaciones que nosotros comercializamos, y una parte de lo que maneja es, digamos, en qué servidor está cada una de las aplicaciones de nuestros clientes, ¿sí? Nosotros tenemos, por ejemplo, digo, bueno, acá tenemos los servidores. Recién veíamos el server 5, ¿no? Server 5 tiene 21 aplicaciones. ¿Dónde estaba? 5, ¿sí? Tiene 21 aplicaciones, es un T3A Medium y tiene Windows, ¿sí? Y puedo empezar a ver, bueno, qué aplicaciones tengo ahí, ¿sí? Por ejemplo, SRV5. Tengo todas estas son las 21 aplicaciones, en qué estado está cada una, ¿sí? Todo esto lo hacemos interactuando nuestra aplicación contra los servicios de Amazon, ¿sí? E inclusive después, a ver, qué sé yo, dejamos registro cuando un server tuvo algún incidente, este server tuvo un incidente tal fecha, entonces, por ejemplo, las aplicaciones terminan teniendo lo que llamamos el SLA, ¿sí? Que dice, bueno, a ver, mirá, en agosto esta aplicación tuvo un incidente, ¿sí? Bueno, se cayó 35 minutos entre tal hora y tal hora porque se reinició tal servicio, por ejemplo. Y esto aplicó a todo el server número 5. Entonces, todos los que estaban en el server número 5 cayeron y tuvieron servicio degradador en ese caso, ¿no? Y mucho de todo esto lo hacemos interactuando contra los servicios de AWS, ¿sí? O sea, todo lo que estamos chequeando por acá, por la consola, lo podemos chequear directamente desde una API. Alguien que va y le consulta. Y le pueden agregar algo más como ustedes, que le agregaron su cuestión de negocio. Exactamente. Nosotros ya tenemos todo ordenado, digamos, como, a ver, por una cuestión de que nosotros mantenemos nuestro propio software. No es que desarrollamos software y vendemos el software desarrollado y después lo mantiene el cliente, no. En el caso nuestro lo mantenemos nosotros. Hemos invertido bastante en desarrollar estas, digamos, tecnologías y la verdad nos da muchísima robustez. Para que se den una idea, mucho de esto hace 4 o 5 años lo manejábamos a mano. Queríamos lanzar un servidor, claro, teníamos que prenderlo, apagarlo, mover aplicaciones de un servidor a otro. Bueno, un conjunto de cosas que hoy está casi todo automatizado y que lo maneja muchas personas que manejan esto, por ahí no tienen demasiados conocimientos técnicos para operar un servidor, pero de todas formas no necesitan muchos conocimientos técnicos, ¿sí? Cuando van, por ejemplo, nosotros tenemos un área de ventas que vende un sistema, ¿no? Y cuando lo venden, le dan a un área que se llama de onboarding, que le da de alta el sistema y básicamente operando sobre esta aplicación. Dice, claro, la aplicación acá pone nueva aplicación, acá pone, bueno, cómo lo va a llamar, el dato del cliente, bueno, una serie de cosas. Y cuando le da a guardar, ahí se crea la base de datos, se crea la aplicación, se configuran los servidores, se hace... El deploy inicial. Todo el deploy, exactamente. Y ese deploy se hace justamente interactuando mucho con las APIs que tienen los servicios de AWS. Entonces, digamos, es una forma interesante de brindar hacia los clientes todas las mismas posibilidades, o más, les diría, que uno puede hacer por consola, las puede hacer a través de API. Bueno, esta consola cada vez tiene más cosas. Sí. Recuerdo que año a año cuando venimos viendo, fíjense que dice new, a esto le están agregando infinidad de cosas. Nosotros vemos 2 o 3 cositas medios por arriba, decíamos cómo lanzar un servidor, más o menos cómo se lee. Sobre un determinado servidor tengo un conjunto de acciones que puedo hacer, que básicamente las básicas son estas que están acá, los puedo parar, lo puedo reiniciar, lo puedo borrar,
Y después, bueno, infinidad de temas. Una cosa bastante interesante es el tema de backups. Yo puedo hacer backups de un servidor en caliente. O sea, un servidor está funcionando ahora, Saca una foto. le saco una foto, exacto. Un backup de tipo snapshot. Eso nos da muchísima flexibilidad para decir, bueno, tengo que modificar algún servidor. Bueno, le saco una foto y después meto mano. Sí. Entonces, si después de meter mano hice alguna macana, tengo la chance de volver un poquitito. O generás como la imagen y la vas deployando con esa imagen. Uh-huh. Eso también. Sí. Así ¿Dudas que- acá? ¿Alguien usó máquinas virtuales así? Están todos callados, no hay nadie. ¿Me voy a pasar lista? No, las máquinas virtuales que usamos por lo menos yo en la propia máquina y jugando un poco con los servidores, pero no, todo esto es nuevo para mí en la nube. Nunca lo usé. Bueno, es bastante simple. Básicamente es lo mismo que haces en tu propia máquina, pero en la nube. Guarda, digamos, cuando van a meter mano y crear máquinas y demás, con los tamaños que utilicen, porque para todo esto tienen que poner una tarjeta de crédito. Y si hay máquinas que valen varias horas, varios dólares la hora, Sí, ¿no? sí, sí. Recién veíamos algunos que valía $30 el mes. La X Large está cara. Las X Claro, Large. sí, pero si vamos a ver pricing. Profe, una pregunta. ¿Cómo hace usted? Porque, o sea, técnicamente es maravilloso, pero bueno, estamos en Argentina, los precios están en dólar. ¿Cómo hace usted para manejar con las variaciones de dólares que tenemos acá? O sea, el servicio que maneja con los clientes. Soy mi primera respuesta, después Rafa. Generalmente, le respondo, creo que fue Rafa el que preguntó. Sí, justo. Generalmente, si vos te pones a fijar, los precios son, si bien están en dólares, son bajos. Sí, Y cuando vos haces un servicio en el modelo así como Rafa con su empresa, que es un software as a service, en donde él no vende el software, sino que él lo brinda el software y hay un pricing que debe ser como mensual o anual o por usuario o como sea, el valor agregado de ese software hace que vos tengas una utilidad alta y que con un costo medianamente bajo tuyo puedas mantener varios clientes. está bien. Por tirar un número, vos podrías estar atendiendo, no sé, a 100 clientes tuyos y gastando, por decir, no sé, $500. Pero lo ganás con lo que vos le ofreces a tus clientes, ¿entiendes? Está bien. Sí, sí, sí. Esos son los modelos que te permite hacer la computación en la nube. Que vos agregás valor y estos precios terminan siendo bajos para vos. Claro. Sí, nosotros hoy más o menos gastamos entre 10 y 15 dólares por cliente nuestro. Un cliente nuestro es una concesionaria, ¿no? Gastamos infraestructura en general entre 10 y 15 dólares. Pero claramente, los dólares de hoy no son los dólares de hace un año o de hace un año y medio. Y bueno, son costos que tenés que absorber. O sea, los tenemos que absorber acá en Argentina. No le puedes salir a cobrar en dólares todos los días. No nos queda otra. No Claro. nos queda otra. Pero bueno, lo que decíamos recién, fíjense, hay máquinas que valen $40 la hora y hasta algunas cosas más también. Entonces, obviamente, muchos de ustedes van a ser precavidos, pero a veces les puede llegar a pasar de que, bueno, por las dudas le pongo un poco más de RAM y qué sé yo. Bueno, esto pasa en todos los servicios. Hay que ser, digamos, el desarrollador de la nube, el desarrollador o el arquitecto cloud. Si hay una materia que tiene que estudiar también son costos. Antes, a ver, cuando uno entra a la facultad hoy en día le hablan mucho de performance y demás a nivel CPU, a nivel hardware, llamémosle. La verdad es que eso es un concepto medio viejo, digamos, hace 20, 30 años, cuando las máquinas eran muy escasas en hardware, eso tenía un poco de sentido y eso todavía quedó, digamos, de la vieja escuela, como que uno entra a algoritmos y le dice, no, eso no es óptimo y qué sé yo, y quedó mucho de aquel entonces, pero en ningún momento uno le va a decir, no, eso no es óptimo porque te va a hacer gastar un montón de dólares más. Y hay veces que eso no tiene que ver solo con el código que uno escriba, sino cómo arquitecturiza la aplicación. Bueno, hay infinidad de variables que les diría
que de a poco el mundo de los desarrolladores se va empapando de esos temas. Pero todavía me parece que falta un montón de cosas por hacer de los proveedores de nube y falta un montón de cosas por aprender de los desarrolladores, digamos, para optimizar bien esos costos. Yo les decía recién, nosotros por concesionario gastamos entre 10 y 15 dólares por mes. Y bueno, y hay veces que hay determinados servicios que no los podemos utilizar o que los tuvimos que refactorizar o algo porque no nos daban, no se justificaba ese tipo de inversión por ejemplo, en un momento con Google Maps nos pasó. Google Maps tenía un modelo de pricing que nos permitía, utilizarlo y era muy, muy económico. Y de un día para otro lo cambiaron, pero radicalmente. Entonces empezamos a tener solamente por el uso de Google Maps como $7, de 5 a 7 dólares más por concesionario, que era una bestialidad, una bestialidad. Para que se dé una idea de servidor de aplicaciones, que es una de las cosas que más gastamos, debe ser un 30% de ese costo que les dije. O sea, solamente un par de funcionalidades dentro del software que utilizaban el Google Maps nos valía más que todo el servidor de aplicaciones. Y bueno, claro, no tuvimos que refactorizar todo, o sea, dejar de utilizar ese servicio de Google Maps. Y bueno, conseguimos otro equivalente, no sé, que redujimos el costo de una forma, pero sustancial. Sí, eso pasa, esas cosas pasan. Sí. Ahí hay que tener el cuidado. Sí. Ahí alguien pone... A mí me tocó trabajar en lugares en donde, por distintos tipos de problemas, en algún momento se tenían que prender un montón de máquinas de las más grandes durante unas horas y se apagaban. Y bueno, pero era porque era un problema había que hacer mucha computación y mucha CPU, con mucha memoria, y no quedaba otra que hacerlo así. Entonces se tenía que prender muchas computadoras, se corrían cosas y se apagaban. Bueno, ahora igual me pasa un poco parecido. Pero bueno, y ahí es como que el trade-off es decidir qué tamaño de máquina usar, y también te corre por un lado la plata, como dice Rafa, y a ver si ganás o perdés, y por el otro los tiempos. A veces también tenés tiempos de procesamiento o cosas que te están corriendo que te hacen ir a otros recursos. Bueno, en términos generales hay un montón de cosas solamente para ver en lo que es máquinas virtuales, ¿sí? O sea, hay gente especializada en máquinas virtuales. Nosotros, por ejemplo, nos especializamos en un tipo de máquina virtual, las conocemos, sabemos qué nos conviene, qué no nos conviene, hicimos análisis de costo, y son cosas que vas refinando, pero hay otro montón de escenarios en donde uno podría hasta hacer un posgrado en S2, digamos, o hay un montón de especialistas en este tema. La idea, como en todo el curso, es dar un pantallazo general de algunas cuestiones principales sobre lo que es máquinas virtual y sobre lo que es X tecnología, no solo máquina virtual. Y después, obviamente, si quieren ahondar o alguno necesita alguna profundización más, podríamos hacerlo porque hay infinidad de cosas para ver. Pero bueno, creo que con lo que vimos hasta acá, más o menos tenemos un panorama muy general. Después pueden indagar y meter un poquitito más. También les diría, son de las tecnologías menos atractivas de los proveedores de nube, porque, bueno, sirven para adaptar sistemas viejos a la nube y digamos... De on-premise a la nube, es el primer pasito. Después hay una tecnología equivalente que se llama Lake Sail, que es parecida a S2, pero con cosas para algo bastante más pequeño, que son pequeños servidores que sirven para tareas muy específicas y para aplicaciones muy específicas. Por ejemplo, tengo que montar un servidor LAMP, ¿sí? Entonces, cuando voy a crear una instancia, por ejemplo acá, mucho más simple, digo, bueno, ¿en qué zona? Con Linux o con Windows, ponete con Linux. Con WordPress, ya le digo. Claro, ya tengo el WordPress instalado, o tengo el LAMP, o el Min, o el con Django, con, bueno,
todas estas configuraciones medias preestablecidas, le doy OK. Bueno, después selecciono básicamente las características que tengo. Acá en lugar de tener 200.000 opciones, tengo 4 o 5, mucho más simple, en algunos casos mucho más barato. Por ejemplo, a ver, vamos a poner lo más barato que tengo. Tengo WordPress con Linux, $3.50 mensual. Esto lo sacaron hace un par de años para competir con los proveedores de DigitalOcean y todos esos. Con los proveedores necesito hostear una paginita de internet. Y básicamente tienen lo mínimo que necesito. Por ejemplo, nosotros tenemos nuestro website en este servicio, que no necesita mucho. Tenemos un WordPress. Un WordPress, te dan determinadas características, 20 GB de disco, ya te dan la base de datos instalada ahí en el mismo que necesita WordPress y demás. Y lo mismo, acá tengo la posibilidad de hacer un snapshot, un backup. Voy con un botón, hago un backup, ¡pum! Y automáticamente se me hace el snapshot, modifico el WordPress, hago una macana, restoreo el backup y tengo métricas de... ¿Dónde están las métricas? Por ahí métricas. Tengo métricas de cómo se ha utilizado en el último tiempo, que básicamente, a ver, acá no tengo nada, Está mintiendo. No, niveles de CPU. Todo por el piso, no hay nada. Sí. Pero esto es de última hora. Acá no es tan granular como en CloudWatch que podés. No, tengo una forma de. ¿De CloudWatch en el historial? Sí, de verlo más. A ver, para. Me lo han cambiado tanto esto, lo van enriqueciendo y. Sí, cada vez que entra a la consola de Amazon es distinta. Ahí está el historial. Bueno, acá el historial, reboteado en tal fecha. Bueno, no encuentro ahora como para ver las métricas, pero básicamente es como un S2, muchísimo más simple para algunos casos de uso particulares. Y está buenísimo, la verdad. O sea, hoy tener, por ejemplo, una paginita en algún proveedor de estos que hacen hosting, no sé cuánto sentido tiene. Sí. Esto resuelve muchos escenarios de ese aplica estilo. Un montón. Sí. Y lo quiero reiniciar, pum, lo apago de acá, lo prendo. O sea, es un S2 simple, muy, muy simple. ¿Tá? Sí, acá no tenés que configurar la red, no mucho. No mucho más. Bueno. Pero claro, estático puede ir a S3 totalmente. A S3 o al... Una página estáticamente no podés poner en S3, sí. Sí, pero no es un hack, sí. Es la idea que hostees tus estáticos. Generalmente le puedes poner un CDN arriba y encima es mucho mejor todavía, porque S3 es como storage, pero no tenés caché, no tenés un montón de cosas que si tuvieras que distribuir contenido estático a nivel mundial o en gran escala, te podría salir caro. Sí, y les diría hoy ya directamente poner S3, yo lo pondría directamente en Amplify, solamente hosteando estáticos, que abajo utiliza un S3 y abajo utiliza un CloudFront, que es justamente esta tecnología para distribuir a nivel global, y además tiene algunos otros servicios agregados que, por ejemplo, si vos el contenido estático lo tuvieras en un repositorio de GitHub o en un repositorio cualquiera Git, puedes hacer integración continua y pusheás a ese repo algún cambio y automáticamente se te deploya en internet. Si vos lo tuvieras solamente en S3, bueno, tendrías que hacer la sincronización entre un repositorio y S3. La verdad, cada vez más AWS está, integrando todos sus servicios y haciéndolo más fácil, la curva de entrada más fácil. Lo mismo los otros proveedores de nube, ¿no? Como para que los casos de uso más habituales sean simples de resolver. Sí, totalmente. Nosotros tenemos un caso de uso en donde necesitamos tener un file system distribuido, pero entre nuestros nodos de un clúster. O sea, tenemos como lo que fuera, no sé si hay un Samba o NFS, que son como montás un disco, pero lo ven distintas, no es un disco, es como un array de discos. Nosotros tenemos por una problemática, nosotros bajamos archivos y los tenemos como por todos lados, después los tenemos que unir a esos pedazos de archivo, armar un archivo grande y subirlo al storage de cloud. Entonces tenemos como
no nos sirve subir los pedacitos arriba y después unirlo porque nos vamos de unos tamaños, tenemos algunos problemas, pero bueno, hacemos lo mismo, tenemos un file system nuestro, unimos un archivo y lo terminamos subiendo a cloud y después hay una CDN que lo distribuye por todo el mundo. Mismo caso. Bueno, ahí dice, Arián dice, Mapbox es una alternativa gratuita a Maps. Nosotros utilizábamos Algolia para los servicios que necesitábamos. Pero necesitábamos uno en particular que era la búsqueda de direcciones. No sé si Mapbox lo tendrá. Puede ser. Muy bueno. No la conocía, Mapbox. No, yo tampoco. Bueno, ahí tenemos más o menos hemos cerrado una introducción a VMs, a máquinas virtuales. ¿Cómo venimos con el horario? Ya venimos, hoy vamos a tratar de ver si no llegamos al jueves. Ustedes nos gastaban que arrancábamos el miércoles 8:30 hasta el jueves. 8:30 tengo chequeo a ver si se lanza o no. Les puedo contar si quieren. No, yo diría que dejamos para la próxima lo de contenedores. ¿Sí? Y ahora abrimos a consultas consultas sobre esto que vimos hoy o seguir profundizando si quieren. O si no, nos quedamos con algún grupo que quiera ver alguna cuestión para el trabajo. Y la clase que viene ya empezamos con contenedores. Está muy callado, el frío los calla. Sí. Chusmealo del satélite. ¿Qué querés que hay? Pero pregunten. ¿No tenés el video para compartirle? No. Sí, si se lanza lo comparto. Pero por ahora no hay streaming. Juanpi, ¿qué querés saber? Preguntá. Más fácil. Abrí el micrófono y preguntá. O quien quiera. No, en general. ¿Qué andas haciendo y eso? ¿Cuál es mi trabajo? Claro, viste que te fuiste un ratito y eso. ¿Qué andas controlando? ¿Qué anda pasando antes del lanzamiento y eso? Antes el lanzamiento de un satélite es como de un cohete, y adentro están los satélites. Es como vieron, como la NASA y todo eso, como que se ve. Es todo así. O sea, básicamente en el equipo del satélite hay muchos subequipos. Está el equipo térmico, está el equipo de baterías, está el equipo de actitud y control, y elementos orbitales, está el equipo de comunicación, el equipo de segmento de ground station, el equipo de computadoras embebida, el equipo de Linux, el equipo de... y hay varios más. Entonces, cuando hay un lanzamiento es como un momento crítico para el satélite, porque el satélite está como en modo hibernación, le van a pegar una buena sacudida en el cohete y lo van a dejar ahí en el espacio y el satélite cuando lo empujen del cohete se tiene que prender. El satélite van como unos botones, van apretados, como unos relés. Cuando esos se sueltan, cuando las trabas se sueltan, el satélite como que se le conectan la batería, porque va con la batería desenchufada por seguridad. Y una vez que ahí lo enchufan, se prende. Y se prende y nunca más se apaga, porque es como que queda la corriente puesta y a lo sumo se queda sin batería, pero cuando el sol le dé en el panel solar se vuelve a cargar. Entonces lo que hay que hacer, una vez que ponen el satélite en órbita, te llaman y te dicen que te dejaron en tal lugar. Entonces vos lo que tenés que tratar de hacer es encontrar tu satélite, por así decirlo. Entonces lo que haces es, te dicen unos números, con esos números vos propagás una órbita, entonces sabés más o menos dónde te dejaron en la órbita que vos le pediste, y con eso podés saber cuándo te va a pasar por arriba una antena, y vos lo podrías conectar y podrías hablar con el satélite o intentar. Entonces lo que pasa es que cuando hay un lanzamiento se dividen los subequipos, se pone un responsable de cada subequipo para controlar los subsistemas de ese satélite. Y yo soy el responsable del equipo en el que trabajo, que me encargo de validar las comunicaciones con el satélite y el segmento de ground station y el software para mandarle comandos al satélite, que el satélite nos responda, etc. Entonces, mi trabajo ahora tuvimos una charla que se llama de check-in, donde nos juntamos todos los responsables de los subsistemas y repasamos como una planilla y fuimos haciendo unos chequeos, validando que todos tengamos las credenciales bien puestas en los sistemas, entonces como hay alguien que va, como un director que va preguntando, Martín, listo, Tonto, listo, tal, listo, vos, listo. Cuando están todos los listos, proseguimos. Y ahora lo que estamos esperando es que este lanzamiento viene atrasado hace un año y se iba a lanzar anoche y a las 5 de la tarde dijeron que no.
y se supone que se lanza hoy a las 11 menos 10 de la noche, Argentina. El último reporte, cuando me fui hace un ratito, dio que se va a lanzar. Pero ahora a 10:30 tengo que ir a otra reunión a ver que nos llegue el comunicado oficial si se lanza o no se lanza. Supuestamente tienen problemas en la zona de lanzamiento con que hay mucho viento, entonces el cohete no se animan a lanzarlo. Y eso es lo que estamos haciendo. ¿Cómo hace? No se cambia la batería tiene vida útil y se va cargando, tiene ciclos de carga con paneles solares. En un momento la batería se va a romper y generalmente se va a romper la batería y se va a romper la electrónica también a los 6 años más o menos, y ahí pierde el satélite, se rompe, por decir así, y como no tiene más propulsión, no tiene más nada, se empieza a traer la órbita, se empieza a perder tracción y se acerca, la Tierra las dos masas se tratan de juntar por física, y bueno, como la Tierra es mucho más grande que el satélite, desaparece el satélite y se hace pedazos. Entonces el satélite no es que queda dando vuelta en el espacio, sino que con el tiempo, si bien no hay gravedad, hay un poquito de fricción, entonces se te va acercando, pero vos tenés propulsión para volver a alejarte y mantenerte en órbita. Llega un momento que te quedas sin propulsión y sin batería y chocas contra la atmósfera y se rompe el satélite. ¿Alguna otra? Sí, se carga con energía solar. Sí, todos los satélites se cargan con energía solar. De hecho, ahora que se lanzó el SAOCOM, no sé si prestaron atención, no es una inversión millonaria. Nuestros satélites son como un Koinor y salen menos de $1 millón, me parece. Así que no. O sea, lo que pasa es que la industria tradicional está acostumbrada a ver satélites como el SAOCOM, que tardan 20 años en hacerlo y gastan no sé cuántos millones de millones. Nosotros no, hacemos satélites mucho más chicos para otros propósitos. El SAOCOM, si alguien prestó atención, cuando lo pone en órbita, una de las maniobras más importantes que tiene que hacer es desplegar los paneles solares, los tiene que abrir. Es una maniobra muy crítica. Primero, porque si no despliega los paneles nunca va a poder cargar bien. Y segunda, porque tiene partes móviles, súper complejo, que eso haya resistido y bueno, es todo un logro ingenieril que pasen esas cosas. Este lo vamos a lanzar desde la Guyana Francesa, acá en Centroamérica, pero generalmente lanzamos desde China, desde uno de los puntos de lanzamiento de China. De hecho, para fin de octubre hay 10 satélites que están ya en la sala limpia, en la sala de lanzamiento en China, esperando para lanzar. Los están poniendo dentro de un cohete para lanzarlo. No sé si hay alguna más. Pregunten sin miedo. Abran el micrófono, charlemos, no hay problema. Aprovechen. O pregunten de trabajo, de lo que quieran. En varias clases vamos a tener algunos condimentos del mundo satelital, digamos, del mundo del espacio. Y del mundo automotriz. Yo trabajo por una empresa, Satellogic, o sea, paso, satellogic.com si quieren. Todos los satélites que nosotros hacemos satélites, en realidad nuestros satélites son como nuestros sensores para brindar servicios basados en imágenes satelitales. Todos nuestros satélites sacan fotos, toman imágenes. Esas imágenes son la materia prima que usamos para hacer productos basados en imágenes. Por ejemplo, calcular índices de vegetación, detección de objetos en algunos lugares, contar barcos, contar, no sé, silo bolsa, lo que quieras, sí. Pero bueno, la idea de la empresa es poner muchos satélites, entonces vos podrías estar cubriendo el mundo en real time, por así decirlo. O sea, cada 5 minutos un satélite pasaría por arriba de cualquier lugar del mundo y podría tomar una imagen, entonces vas teniendo un monitoreo permanente. Todos nuestros satélites generan imágenes. Y no son de comunicaciones, o sea, tienen radio porque hablan con nosotros y nos mandan datos, pero no se usan como el ARSAT, que está en órbita GPS, para hacer rebote de comunicaciones. Eso es otro tipo de satélite. La empresa es argentina y obviamente hay capitales extranjeros siempre. Pero la empresa es fundada en Argentina. Es una empresa privada, no es del gobierno, no es nada. Tenemos la sede de ingeniería, somos acá en Argentina. La fábrica está en Uruguay. El equipo de Data Science está en Barcelona. Hay una oficina en China, una oficina en Estados Unidos. Y me parece que ninguna más que me acuerdo de ahora. ¿Alguna más?
La empresa la fundaron los mismos que fundaron la empresa de seguridad Core Security, no sé si los conocen, por ahí les suena de nombre. Son unos hackers de la vieja escuela, Rafa los debe haber conocido en su etapa adolescente de hacking. ¿Una más? ¿Alguien pregunta? Sin miedo, ¿sí? No sé, ninguna pregunta es tonta, Iba. Alguno seguro que tiene miedo de preguntar alguna cosa por... Pero bueno, pregunten sin miedo. ¿Están ahí? Se fueron a dormir. El hardware, ¿qué sería desarrollo nacional? Empecemos por ahí. En Argentina se hace poco hardware. Todo el hardware lo diseñan compañeros míos. O sea, diseñan los PCB, las placas, y obviamente se mandan a hacer a China, no sé, a donde se van a hacer, porque acá no hay empresas que generen PCBs. Claro, el hardware tiene dos cosas. Uno es el diseño y otro es la fabricación. El diseño se hace acá, lo hacen mis compañeros, están ahí haciendo pruebas y prototipado y cosas, pero la placa a escala se manda a hacer a un proveedor, esas placas después llegan acá y más que nada llegan a la fábrica y está el procedimiento de aceptación de esas placas, a ver si cumplen los requerimientos que se pidieron. Los satélites que se mantienen fijos, en realidad no existe que se mantengan fijos, esos son los geoestacionarios. No es que se mantienen fijos, sino que están a una distancia de la Tierra, a la distancia de la Tierra que es como el radio de la Tierra, entonces van como girando igual que la Tierra, entonces parece que está siempre en el mismo lugar, pero en realidad el satélite lo ponen arriba, por ejemplo, el ARSAT que está arriba de Argentina, o por ahí, y está lejos en la órbita GPS, cuando se mueve como la Tierra, entonces siempre está arriba. Un ejemplo de eso son los de DirecTV o esas cosas que la antenita está por arriba, y siempre le pega a un satélite y la recepción llega. ¿Qué tan difícil es trabajar ahí? ¿Qué perfil tenés? No sé. A ver, abrí el micrófono y contame vos y te digo. Ya le dio vergüenza. No sé si es difícil, qué sé yo. Dale, hablen, pregunten, cuenten. Yo les digo a ver cuáles son las... Ahí lo apuran, dice, para vos nada, Ivo, metele, llegás. ¿Qué lenguajes? Depende a dónde, en tierra, en satélite. El satélite es bastante tradicional siempre. Se trabaja en Python, en C y en Assembler. Y en C++. Depende de qué estés trabajando. Hay computadoras que son embebidas y esas se programan solamente... Tengo compañeros que escribieron el bootloader que va puesto en esas computadoras para poder bootear el software. Eso está programado un gran parte en Assembler y después de eso todo en C. Las aplicaciones de actitud y control están hechas en C++, podrían estar hechas en C. Y después hay mucho Python y mucho Python que habla con C, ¿no? Hay muchas cosas que hacemos en C, pero porque necesitamos estar cerca del hardware. Y después hay mucho software que corre en tierra, ¿no? Sí. El software que corre en tierra, por ahí, en el satélite tenés muchísimas restricciones de las mismas particularidades del hardware, ¿no? Tiene que consumir poca batería, tiene que estar muy optimizado para las pocas capacidades que tiene el hardware allá arriba. Uh-huh. El software en la tierra es distinto, ¿no? Sí. Es un software más tradicional, llamémosle. Sí, en tierra... hay hardware también en tierra metido, o sea, la antena, cuando llega la señal por el espacio, llega una antena, de la antena va un hardware que tiene que demodular la señal, no sé si se acuerdan comunicaciones, la señal llega analógica, hay que pasarla a digital, de digital hay que pasarla por la decodificación para entender los ceros y unos, hay que aplicar el código Hamming, hay que aplicar un montón de algoritmos de detección de errores y corrección, y de ahí llega una tira de bytes a un software, o sea, como a la placa de red, si quieren decir, y de ahí a las aplicaciones. Casi todo el hardware, esa parte se programa en C, y después Python, hay un poco de JavaScript, de Node.js en algunas APIs, pero es bastante tradicional, por quien quiera decirle. El tema de seguridad, ¿tienen problemas con basura espacial? Sí, todo el tiempo. Hay reportes de colisiones todo el tiempo porque hay demasiadas cosas dando vuelta. Todavía no chocamos con nada, pero hay agentes del Estado, agencias estatales de Estados Unidos, del gobierno, que traquean toda la basura, y de otros países seguro que también. El tema de la seguridad, ¿se puede interceptar señal entre el satélite y el receptor? Sí, claro, vos podés agarrar una antena y ¿qué necesitas saber?
Necesitas saber la frecuencia, la modulación, cómo decodificar. Una vez que entiendas la señal, tenés que saber desencriptar el paquete porque no lo mandamos así nomás. O sea, la señal la puedes agarrar y vas a ver una señal. Tenés que tratar de decodificarla, pero después necesitas entender cómo está eso encodiado. Ahí tendrías que saber nuestras claves privadas, que va a estar más difícil, pero sí se puede. Hay gente que se dedica a hacer hacking de satélites. Sí, para que se den una idea, digamos, hay estados atrás de todo este tipo de cuestiones y, digamos, es un área estratégica para las naciones y para los organismos de seguridad y demás, así que hay muchísimo trabajo puesto en seguridad informática ahí. Para que se den una idea de los que fundaron esta compañía, antes habían hecho yo creo que es la compañía más grande de seguridad informática de Argentina y no conozco mucho Latinoamérica de todo eso, pero digamos, hay mucho expertise puesto en esas cuestiones, digamos, son temas críticos. No, undefined en JavaScript no, que no sale ahí. Y las trayectorias por país, no hay regulaciones del espacio por país. Nosotros estamos en órbitas bajas, estamos cerca de la ISS, ahí es una anarquía, el que quiere tira, no hay problema por ahora. Por ahora. Las legislaciones, hay una cuestión de como un convenio entre países por las órbitas geo, porque la órbita geo es la órbita esa que parece que está siempre arriba de tu país, es estratégica para las comunicaciones de los países. O sea, si vos tenés un satélite, podés hacer comunicación entre partes del campo, o sea, tenés cobertura de televisión, ¿no? Eso sí está más contemplado entre países y acuerdos. Pero la órbita baja, no. De hecho, acá estamos un poco atrasados en algunas cosas, pero universidades de otros países o escuelas secundarias hacen satélites chiquititos así, que se llaman CubeSats, y los ponen en órbita con un globo aerostático. Engancha el globo aerostático, se va para arriba, el globo sale de la órbita, y el satélite ese queda un par de días dando vuelta. No queda por siempre porque no tiene velocidad de inyección orbital para quedar dando vuelta, pero al menos salen, le sacan una foto a la curva de la Tierra y en algún momento cae. Eso hay bastantes universidades que hacen eso. Y también hay universidades que hacen directamente los satélites y los ponen en un cohete con un espacio remanente que hay, gratis, y lo ponen en órbita. Sí, los terraplanistas están locos. Los terraplanistas. Tenemos los terraplanistas, los antivacunas. Bueno, hay un montón de... Sí, a ver, miren. ¿Puede suceder que dos satélites pasen muy cerca en algún momento entre ellos? Y sí. Sí, pueden chocar, de hecho. No pasa nada. O sea, el tema es que los satélites generalmente, casi todos están girando para el mismo lado. Pueden estar girando para los dos, no hay problema. Por las órbitas, después cómo lo lancen. Pero hay un organismo que se llama NORAD que está traqueando y te mandan un mail, te dice probabilidad de conexión de tal día, tal satélite con tal otro. Entonces vos decidís si haces una maniobra de evasión o no. A veces cuando te llega la notificación de colisión, vos no tenés contacto con tu satélite, entonces decís, bueno, que pase lo que tenga que pasar. Si no lo escucho más, se rompió. ¿Cómo no pasa nada? Dice, nada, pasa nada, no, si chocan dos satélites, chao, desaparecieron los dos, básicamente. Sí, no puede hacer nada. Pero, y va a empezar a pasar. Sí. Va a empezar a pasar en el futuro, qué sé yo. Sí, se hace mierda. ¿Le hackearon algún satélite? ¿Intentaron? ¿Le hackearon? No, ninguno. ¿Intentaron? No pudieron. O sea, el satélite no acepta, vos para poder hablar con el satélite tenés que saber cómo hablarle, o sea, tenés que generar una onda en el espacio que la radio la capte y diga, sí, yo te entiendo, si no, la radio descarta ese paquete porque no tiene sentido. O sea, en comunicaciones, o sea, hay un montón de chequeos de CRC a nivel de protocolos de bajo nivel y a nivel de alto nivel. O sea, imagínate que vos lográs mandarle un paquete no, una señal analógica al satélite, y el satélite la agarra. Tenés que haber pasado por un montón de protocolos, de chequeos para que llegue. No es HTTP. HTTP corre sobre TCP y nosotros no podemos... A ver, vamos de nuevo. ¿Qué tendríamos? ¿TCP o UDP? ¿Quién se arriesga? No es HTTP. UDP. Claro, UDP sería lo más acorde, porque no hay que conectarse, pero tampoco usamos UDP. Tenemos una capa de transporte custom que se llama CSP, que es muy parecida a UDP, pero agrega algunas cosas de capa de ruteo también. Es como una capa intermedia.
Pero bueno, es parecido. Si quieren, piensen que es como UDP. Y arriba de eso montamos una infraestructura para que los servicios escuchen como si fuera HTTP, pero no es HTTP, es otra cosa. Bueno, tengo que ir a una reunión, los abandono un rato. Se acabó la clase de satélite ahora. Hay una cosa en el tema de hackeos de estas cosas que se llama ataques de denegación de servicio, que son, digamos, la forma más burda, llamémosle, y la forma más fácil de, entre comillas, hackear cosas de este estilo. Que básicamente es hacer alguna acción para invalidar el funcionamiento, por ejemplo, de la comunicación. Si a la antena que está recibiendo yo me le pongo bastante cerca y le empiezo a irradiar con señales electromagnéticas que interfieran la comunicación, bueno, a la larga estoy haciendo una especie de ataque de denegación de servicio. Hay muchos de los ataques que ustedes ven de hackeos que tienen que ver con eso, que básicamente es alguien que por fuerza bruta y con algunas características de lo que está haciendo trata de aniquilar un servicio. Ahí está. Eso es lo que dice. ¿Cómo es el ataque de DOS? DDoS es. Ataque de denegación de servicio es DOS. Y DDoS es. La D inicial es distribuido, o sea, donde muchos puntos hacen algo. Por ejemplo, si a un servidor hay un montón de máquinas que le hacen un GET, le piden un request, básicamente saturan el servidor. Eso es lo que pasa muchas veces obviamente con los proveedores de nube prácticamente no pasa, porque tienen un montón de mecanismos para poder evitar eso y tienen un hardware, llamémosle casi infinito o sea, no hardware, sino un montón de servicios puestos al servicio para poder atacar esos tipos de ataque. Muchas veces hacen pequeñas aplicaciones, jueguitos que uno baja gratis en la Apple Store o en la Play Store y básicamente el fin de esos jueguitos es crear una red de zombies que dado un determinado momento dicen, bueno, atacar y apuntar a tal servidor y enviarle un paquete y bueno, eso provoca que por ahí el servidor termine colapsando. Eso es un ataque de denegación de servicios distribuido. Bueno, habría muchas formas de hacer cosas de ese estilo. Pero son, digamos, ataques muy burdos, muy difíciles de realizar ya, esto que les decía en escala, porque la verdad tiene que hacer muchísimos requests y no es fácil tener, qué sé yo, millones de dispositivos que hagan un request a una máquina, porque tengo que tener acceso, en general, esos millones de dispositivos son pequeñas aplicaciones, malware que tienen instalados un montón de celulares que están durmiendo y en un determinado momento hay que hacer un ataque y se le manda un comando, esos se despiertan y mandan el ataque a una máquina. Bueno, esa es una forma de hacer un ataque de denegación de servicio, hay muchas para distintas cosas. Sí, capaz no nos enteramos, seguro, no te vas a enterar. Te vas a enterar porque por ahí la máquina anda lenta, en algún momento empieza a subir la CPU. Olvídate, hay un montón de malware que se dedican a eso. Bueno, no sé si alguno quiere hacer alguna consulta del trabajo. Y si no, vamos cortando a ver si vemos el lanzamiento, no sé. ¿Se lanza? Sí, por ahora hay luz verde. Ah, bueno, parece que se lanza. Ahora pasan el link. 11 menos 10. Sí. Y bueno. ¿Está online? Sí, creo que está online, ¿no? Sí. Ahí está. ¿Qué empresa lo lanza? No tengo idea. ¿Qué empresa lo lanza? No lo sé. Ahora. Ahí en el link que pasó Martín, seguro que la empresa está. Ahí está. Arianespace. Arianespace.
Me robaron el nombre. Bueno, si no tienen consulta del trabajo, los vamos dejando. Y nos vemos el próximo miércoles. El satélite, ¿qué tan grande? Es más o menos como un Koinor, dijo Martín. Pesa 70 kilos más o menos. 40 kilos. Queremos que dice que quiere que vaya relatando. No va a poder relatar el lanzamiento porque tiene que estar atento a los sistemas y monitorear un poco todo. Así que lo relatamos el miércoles que viene. A Fantino lo tenemos que llamar para que relate o algún relator de fútbol. Para hacerlo un poquito más entretenido. Bueno, gente, nos vemos el miércoles que viene. Bueno, profe, nos vemos el miércoles. Dale. Nos vemos. Buen fin de a todos. Chao. Profe, antes de cerrar, Sí, una consulta media rápida. dale. Nosotros tenemos, o sea, por ahí unas dudas más que nada de lo que queremos, de lo que vamos a plantear, que no sabemos bien distinguir, o un ejemplo práctico de lo que sería la capa de negocio dentro de una API, por ejemplo. O sea, ¿qué podremos meter adentro de una capa de negocio sacando de lo que serían las consultas dentro de las consultas que hacemos adentro para la base de datos, digamos? A ver, separemos dos cosas. Una es la capa de negocio y otra la capa de datos, ¿no? Sí. Y otra es la capa de API, llamémosle. API es lo que maneja la entrada y la salida, digamos. Viene un requerimiento, tengo que hacer algo con eso, le pego a la capa de negocio. La capa de negocio son los objetos, digamos, el código que se encarga de la lógica de negocio, llamémosle. En una parte de esa lógica de negocio se accede a la base de datos. ¿Sí? Depende un poco de la tecnología que utilices, accedes de una forma o de otra. Hay veces que esa capa de datos la accedes a través de un ORM, o sea, de cosas que te abstraen y básicamente le pegás a objetos para recuperar datos o para actualizar datos. Pero no entiendo del todo el detalle de la pregunta, es decir, ¿a qué te referís con cómo distinguir la capa de aplicación o capa de negocios? No. Me estaba sonando toda la máquina. Bueno, lo que nosotros, digamos, es eso, justo la duda que nos pasa es que no sabemos, o sea, cuando nombramos capa de negocio, por ahí lo tenemos o sea, lo usamos como incorporado, y no nos damos cuenta cuando lo tenemos reflejado dentro de nuestra aplicación. La capa de negocio vos deberías tener una capa de API, y la capa de API recibe request HTTP y genera response. En el medio hay un procesamiento. Vos podrías poner toda tu lógica ahí, pero no está bien. Entonces, toda esa lógica que vos hagas ahí, que agarres todas vayas a buscar un objeto a la base de datos, te fijes si tiene tal cosa, y hagas toda esa lógica, es lo que se dice lógica de negocio. Y eso te conviene tenerlo en otro lugar, en otra clase, en otro método, en otro módulo. Entonces, tu controlador, tu handler HTTP, llama a algo que tiene la lógica, y ese algo que tiene la lógica usa el ORM o lo que sea para hacer las consultas. Eso es son como 3 capas. Claro, nuestra capa de negocio sería, por ejemplo, digamos, dejamos las validaciones por un lado de lo que serían los datos que nos ingresan, por ejemplo, de que no venga vacío, y por otro lado, nosotros pondríamos en lo que sería la consulta a la base de datos propiamente dicha, y ahí estaríamos dividiéndolo. Bueno, podría ser una forma simple de expresarlo, digamos. Después tendríamos que ver eso, cómo va plasmado en código, porque, digamos, vos podrías tener validaciones también en la capa de negocios. O sea, vos, a ver, las validaciones de los datos que te entran, tenés validaciones de API. Y después lo ideal es que validaciones vengan en todas las capas haya, ¿no? En la capa de datos también. Pero, digamos, me parece que hablarlo así de forma abstracta, hablarlo así de forma abstracta es difícil de visualizarlo. Por ahí con algún ejemplo
No sé sobre qué es el sistema que tienen ustedes. La pregunta va en realidad, perdón, Juanpi, va en realidad porque, bueno, nosotros habíamos decidido reescribir o todo o hasta donde lleguemos una parte del backend, dado que el frontend se puede desplegar con Amplify sin problema, pues está hecho en Angular. El backend está hecho en Nest y pensábamos dividir los endpoints en lambdas, y no sé, en el caso de que una lambda sea muy grande, usar step functions, AppSync, Aurora, etcétera, etcétera, etcétera. Y Martín nos comentó el miércoles pasado que frente a esa posibilidad de reescribir el back, era clave el hecho de cómo teníamos hecha la API. Y entonces mencionó lo de tener claramente diferenciada la capa de negocio con lo que seguiría. Entonces, nosotros estamos acostumbrados a hacer APIs REST siempre iguales, por decirte, tenemos los controllers con los endpoints y cada endpoint de un controller se comunica con el método de un servicio, en el caso de Nest, que es como Angular en cuanto a la estructuración de un proyecto. No sé si el servicio es el contenedor de la capa de negocio o no podemos verlo en un ejemplo. En Nest es el servicio. Bien, ahí está, entonces estaba bien. Sí. Vos te refieres a que en el mismo endpoint nosotros tengamos la lógica, eso estaría mal. Exactamente. Estaría mal bien. Si vos tuvieras, mira, vos pensalo así, si vos tenés tu lógica en el servicio y querés llevar eso a una lambda, vos podrías hacer que la lambda solo haga casi lo mismo que hace tu controller hoy en Nest y llamar a algo que sea ese servicio. Sí. En cambio, si tenés la lógica atada al controller de Nest, tenés que mirar todo. Igual justo con Nest a lambda vas a tener que mirar bastante, pero hay mucho que queda encapsulado igual. Vos tenés que lograr que la lambda sea, en el ideal tu lambda tiene que tener dos líneas. Hacer R igual a llamar a algo y retornar esa R, por decir así. Claro, nosotros teníamos algún que otro endpoint que era por ahí parte del core del proyecto, que era gestionar todo el alta de pedidos o la devolución de los pedidos, en donde se podían llegar a comunicar entre 3 y 4 servicios distintos. Entonces, pensándolo cloud para llevarlo a una lambda, ahí se estarían disparando necesariamente por el tamaño del código de la lambda entre 3 o 4 lambdas distintas, si hay que hacerlas pequeñas, como decís vos. No, pero no hay que confundir el código con lo grande o chico. La lambda puede ejecutar hasta 10 minutos. O sea, si tu endpoint va a tardar más de 10 minutos, no te sirve lambda. Ahora, si tu lambda tiene que hacer bastante cosa y no te quedó otra, y bueno, hay veces que hay que verlo. No lo veas como líneas de código. Sí, pero en términos generales lo que decía Martín era, es raro que ustedes la tengan fácil para migrar. O sea, en una situación ideal de libro, vos separás la capa de API, la lógica de negocio y la lógica de la base de datos. Entonces vos podrías migrar fácilmente una cosa de un lado a otro con una arquitectura de libro ideal. Lo más probable es que tengas todo medio acoplado, llamémosle. Que un pedacito de acá no es fácil sacarlo del otro lado, ya por las mismas tecnologías que usás, te ponen un conjunto de restricciones. Entonces, habría que ver si qué camino conviene agarrar. Si el agarrar y tratar de escribir el mismo código o un código equivalente de cero, o empezar a refactorizar, porque por ahí te largas con algo del código y empezás a tocar y esto no te anda, qué sé yo, y es más difícil refactorizarlo y readaptarlo que escribirlo de cero. ¿Sí? Sobre todo teniendo la experiencia de, tengo estos objetos, porque hay veces que en lugar de dividirlo, decir, bueno, hago copy-paste, empiezo un proyecto nuevo y voy sacando código del otro proyecto y los voy metiendo, digamos, en esto que está acá. Yo no sé si se justificaría poder hacer ponerse a hacer un refactoring de una cosa que no está en producción. Capaz que es más fácil decir, no me ato y empiezo de cero y tengo un montón de las ventajas de cero y además dejo el otro sistema como está y hago la versión 2, suponete, toda escrita serverless. Capaz que vas a resolver menos. Nos quedamos sin palabras.
No lo No, sigo. bien, o sea, nos cuesta verlo, digamos, nos cuesta verlo gráfico, digamos, verlo dentro de la aplicación, por eso por ahí lo que veníamos a preguntar. Pero sí, la idea siempre, lo que pensábamos era reescribirlo todo, o sea, llevarlo todo a la nube. Pero lo que nosotros queríamos ver era comparando más o menos de lo que nosotros teníamos, qué era lo que nosotros íbamos a usar, digamos, la lógica que nosotros íbamos a usar. Lo que pasa es que si arrancás sin las restricciones que te impone, o sea, si arrancás sin atarte a la tecnología previa, vos podías utilizar tecnología nativa para la nube, por ejemplo, AppSync con Dynamo, suponete, y definís los modelos y te arma las APIs solas y demás. Y por ahí ganarías un montón de tiempo y te vas, en lugar de a un relacional, a un NoSQL. Sobre todo si lo que estás haciendo es un proyecto para aprender, ¿no? Porque también tiene que ver un poco con el foco de qué se trata el proyecto, ¿sí? Porque, digamos, yo no invertiría mucho tiempo de aprender, de migrar de algo que ya existe a una tecnología nativa cloud, salvo que vos eso lo vayas a utilizar y decir, no, mirá, porque si yo aprendo con este ejemplo, después me va a servir para migrar todo otro gran sistema que tiene el mismo problema. Bueno, está bien, estás invirtiendo tiempo en algo que lo vas a utilizar más adelante. Pero la realidad es que acá, si vos vas a migrar algo así, probablemente estés invirtiendo tiempo que no lo vayas a utilizar más adelante. La próxima cosa que vayas a hacer la haces nativa de la nube y ya todo lo que rezongaste en ver cómo podías migrar algo que no estaba pensado para la nube, para hacerlo para la nube, no te va a servir de nada. Entonces, yo no sé si me esforzaría en reescribir código para adaptarlo, sino tomaría el know-how que ustedes agarran con la aplicación y arrancaría la versión 2 o la 3, la que sea, digamos, tomando todo ese conocimiento y reescribiendo todo el código de vuelta. Bien, bien, perfecto. Sí, la idea nuestra no era, o sea, siempre pensamos en no atarnos a lo que teníamos, sino, bueno, usar la mayor cantidad de lo que analizamos y lo que usamos en ese momento para llevarlo a algo, digamos, completamente nativo de lo que sería la nube. Pero así que, bueno, sí, nos sirve toda la información. Y después, otra pregunta que por ahí es esta sí es media pava, pero o sea, en la parte del front, en la parte de lo que sería el cliente, ¿qué tanto nivel de lógica debería estar aplicado? Digamos, ¿qué tanto por ahí, no sé si me explico, pero en lo que sería... ¿Qué tan cargado? Sí, ¿hasta dónde una lógica va en el front-end o en el back-end? Porque quizás lo que nos pasaba era que hay veces que es necesario ir al back-end, pero no ir a la base de datos. Por ejemplo, querés hacer alguna operación particular que no necesitas ir a la base de datos y que quizás ponerlo en el front-end es como cargarlo. Entonces, ¿hasta dónde se diría que está bien poner algo en el front-end o hasta dónde vos me dirías, no, mirá, en el front-end lo menos posible, quizás esto y esto se suele poner, esto ya no, me parece que ya es por una optimización. En el front-end, todo lo que es visualización de datos y toma de datos por parte del usuario y cuestiones de ese estilo, no tendría que haber mucha lógica de negocios, no tendría que haber nada de lógica de negocio en el front-end. Sí, o sea, solamente para mostrar cosas, para tomar datos, formularios, algunas validaciones, pero no sé, no mucho más. Bien, y partiendo de ahí, esto es otra duda que se nos generó. Las operaciones que tengamos en el backend, que quizás no requieran de ir a la base de datos, quizás sea algún control que tengamos que hacer en el medio o un pasaje por algún motivo que no se tenga que ir a la base de datos, ¿eso sería correcto poner una lambda o se manejaría aparte? ¿Cómo sería eso? ¿Control de qué tipo?
Y no sé, no se me viene a la cabeza, pero no sé, me imagino algún cálculo particular que, no sé, vos pones calcular y según algunos parámetros que tenés en el frontend, no sé, se me viene a la cabeza, ¿no? Vas al backend y haces una cuenta teniendo un, no sé, no sé, definido en el backend y quizás no en la base de datos algún porcentaje o algo por el estilo. No sé, se me ve, no sé, tengo un ejemplo muy claro, pero quizás. Lo que pasa es que así en el ejemplo del aire podrías adoptar las dos opciones. O sea, con algo puntual habría que ver. O sea, podríamos tomar una, che, nada más, te conviene esto, o habría que hacer esto y lo otro está mal, o las dos opciones pueden estar bien. Nosotros el ejemplo que hablábamos era, por ejemplo, calcular el porcentaje de IVA a un producto. Como nosotros, digamos, nuestro sistema en sí se basaba en lo que es, digamos, la venta de un proveedor y un cliente, y el proveedor, bueno, pone producto de distintas cosas. Pensábamos en el hecho de que hay distintos porcentajes de IVA. Sí, eso lo podemos hacer fácilmente en el front. Porque, digamos, son cosas para mostrar. O sea, vos mandás el costo del producto y ahí le sumás el 21%, el 10,5%, bueno, depende de lo que sea, son pocos valores. Eso lo podés mostrar tranquilamente en el front. No tendría sentido hacer un cálculo en el backend para eso. Bien. O sea, habría que ver, lo del backend es, che, no, yo tengo que ver si tengo stock. Como si eso está en la base de datos y ahí tenés que ver si tenés ese stock, bueno, tiene algún sentido ponerlo en el backend. Compartir la pantalla. Bueno, ahí están lanzando el... 45 segundos. ¿Eh? No, que estoy viendo la transmisión y quedan 40 segundos. Bueno, así que, no sé, sobre algún ejemplo puntual, ese del IVA claramente lo podés resolver en el front. O sea, lo sumo en el front, necesitarías saber de cada producto cuánto es el IVA, o podría ya venir precalculado cuando la API lo devuelve, no sé, habría varias formas de poder hacerlo y cualquiera de ellas válida. Ahí va. Vamos. Vamos que salió. Vamos. Sí, salió de toque. Bueno, gente, lo dejamos que Martín se tiene que ir a laburar. Y yo lo tengo que llevar a casa. Sí. Listo, gente, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, nos vemos. Working on these mega launches for years. Yes. How does it feel? You're 15. Very exciting and moving at the same time. It's a Vega rebirth. Because apart from the first one, you have always been there. Yes, yes, from the second flight. So you can admire the liftoff on the launcher acceleration, mainly on the first stage burn, PAT, with an average thrust of 200.